¿Cómo está? Como siempre es un gusto saludarles. Soy César Aldama. Estamos transmitiendo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esto es Noticias del Congreso. Este 1 de mayo iniciaron los trabajos de la Comisión Permanente, correspondientes a lo que se conoce como segundo receso del segundo año de la 64ª legislatura. Le habíamos informado sobre un posible periodo extraordinario de sesiones. No obstante, al encontrarnos en fase 3 por el brote de coronavirus, se ha acordado posponerlo hasta nuevo aviso. De esto y más le vamos a estar informando todos los detalles, así que acompáñenos. Y ya que se quedó ahí, vamos a empezar con esto. Diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente eligieron mediante una votación por cédula y con las medidas de sana distancia a la mesa directiva de este órgano legislativo, el cual será presidido por la senadora Mónica Fernández Balboa, con 2 vicepresidencias, que serán ocupadas por la diputada Laura Rojas Hernández, una, y la otra por el senador Rubén Rocha Moya. Como secretarios, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y los senadores Nadia Navarro Acevedo, Manuel Añorbe Baños y Giovanna Bañuelos de la Torre. Electa la mesa directiva, se procedió a la instalación formal de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, que funcionará durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, se declara formalmente instalada. Y ya durante la sesión permanente se informó al Pleno que 23 legislaturas han aprobado la reforma al artículo 4 de la Carta Magna, que eleva a rango constitucional los programas sociales y el otorgamiento de becas escolares, por lo que se cumplió el requisito para emitir la declaratoria de constitucionalidad. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Felicidades al Congreso. Había varios temas importantes, también vea usted. La comisión recibió el oficio de parte del Ejecutivo Federal que nombra al ciudadano Horacio Duarte Olivares como titular de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, obviamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Pleno consideró este asunto de urgente resolución, por lo que se abrió el debate. No tenemos en lo particular ningún inconveniente con él. Lo que sí lo tenemos es con su perfil, con su expertise, con su experiencia, porque no la manifiesta, porque no tiene en su currículum ninguna experiencia para ello y requiere, como incluso el propio presidente lo ha dicho, que es un asunto muy complicado. Honesta. ¿Sabe qué es lo primero que se requiere en aduanas? Una persona honesta, íntegra. Discúlpenme, pero es lo primero que se requiere para tratar y hacer el máximo esfuerzo para combatir y terminar con la corrupción. Pero si no solo fuera necesario la honestidad, tiene la capacidad con este repaso breve que acabo de hacer. Voy a hablar en contra del nombramiento de Horacio Duarte para la Administración de Aduanas, porque creo que la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral pierde a un garbanzo de a libra. Creo que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa central para el impulso y promoción del bienestar de este país. La cantidad de cosas que ocurren en ese tema de las aduanas, se requiere un hombre con firmeza, con mucha disposición de que México cambió, que el principal fenómeno que hay que combatir, porque es el engranaje que movió a todo el modelo neoliberal, es la corrupción. Hoy Movimiento Ciudadano le da ese voto de confianza. ¿Por qué? Porque urge un titular en aduanas. Solicitamos el cerco sanitario, lo dijimos en esta tribuna, Movimiento Ciudadano, que era importante precisamente la prevención, la parte más inteligente para poder mitigar el progreso del COVID-19. Agotado el debate, en votación nominal se aprobó este nombramiento
con 29 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, por lo que se procedió a la respectiva toma de protesta. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, ciudadano Horacio Duarte Olivares. Pues ahí lo tiene, el nuevo encargado de las aduanas del país. Menuda tarea, ¿eh? Mucho éxito en ello. El Pleno de la Comisión Permanente también aprobó en votación económica un acuerdo con las reglas básicas de funcionamiento de este órgano del Congreso de la Unión. Avaló también la integración de las comisiones de trabajo. La primera, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, estará presidida por el senador del PAN, Yulén Rementería del Puerto. La segunda, Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, estará encabezada por la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas. Y la tercera comisión, Hacienda y Crédito Público, Fomento, Comunicaciones y Obra Pública, estará presidida por el diputado de Morena, Mario Delgado Carrillo. Concluidos los asuntos de la comisión permanente, se dio por terminada la sesión y se citó a la próxima para el miércoles 6 de mayo a las 11 de la mañana. En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si el Congreso no avalara su propuesta para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ley ya contempla mecanismos para realizar reasignaciones que desde su punto de vista son necesarias para enfrentar la crisis. No hay problema. Tenemos nosotros márgenes para poder, dentro de la ley, hacer los ajustes. Todo lo que queremos hacer es mandarles el nuevo presupuesto, que ellos conozcan cómo estamos pensando enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, consideró que no hay condiciones sanitarias ni políticas para llevar a cabo un periodo extraordinario. Porque no hay condiciones sanitarias para poder llevar a cabo la sesión y tampoco hay condiciones políticas para ir a sesiones extraordinarias de las cámaras en medio del pico de contagios para aprobar o para discutir una iniciativa que claramente minaría, de aprobarse en sus términos, las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria. En cuanto a la posibilidad de realizar las sesiones de la Comisión Permanente en formato virtual, la diputada Laura Rojas Hernández se pronunció por privilegiar sesiones de tipo presencial. Mi opinión personal es que está bien que se incluyan las dos opciones en el reglamentillo, ¿no? La presencial y la telemática, pero que privilegiemos las sesiones presenciales, porque no es lo mismo un debate, digamos, cuando estamos reunidos físicamente, a un debate telemático. Por su parte, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y también la presidenta de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, la senadora Mónica Fernández Balboa, hicieron una consulta vía telefónica al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con respecto a la viabilidad de realizar sesiones extraordinarias la próxima semana, a lo que el funcionario federal recomendó no llevarlas a cabo, dado que la próxima semana, y mucha atención con esto, la próxima semana será el pico de contagios por la pandemia del COVID-19 en México. Él nos recomendó que era preferible no tener este tipo de reuniones por lo menos las siguientes 2 semanas. Entonces hemos valorado su recomendación y vamos a atenderla. Entonces no vamos a plantear el día de hoy en la comisión permanente el citatorio
a un periodo extraordinario. Con relación a esto, en conferencia de prensa, el bloque que se ha denominado de contención, que está integrado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, destacó que el periodo extraordinario que se buscaba impulsar para la aprobación de la iniciativa presidencial se topó con un bloque de oposición fuerte y unido que respondió al llamado de los ciudadanos. Así lo expresaron los legisladores. Escúchelos. Y de lo que es más importante, de la sociedad en general, que en todos los tonos y de manera muy numerosa nos exigieron, nos pidieron el que no votáramos a favor de un periodo extraordinario que otorgaba facultades discrecionales al Ejecutivo en perjuicio del Poder Legislativo. Este es un bloque de contención. Es un bloque de contención a la arbitrariedad. Por eso, recogiendo la inquietud que despertó en la ciudadanía la iniciativa presidencial que ya se ha comentado, este bloque con firmeza manifestó nuestro rechazo total y absoluto a la convocatoria de un periodo extraordinario. Se violaba el artículo 49 que nos habla de la división de poderes y en este país tenemos que seguir trabajando bajo ese esquema. El segundo artículo que se violaba era el artículo 74, donde la Cámara de Diputados Federal es la única y exclusiva para poder autorizar el presupuesto federal. El artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria marca una serie de pasos previos a que se haga una reasignación. Compensar la reducción de ingresos con el aumento que en su caso se genere respecto de otros ingresos previstos en Ley de Ingresos. Ahí tiene las dos visiones. Por un lado, la pandemia, que viene a su pico máximo, y por otro lado, la postura de un bloque opositor. Pero también está esto, mire, a través de un oficio, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer que por instrucciones del diputado Erasmo González Robledo, presidente de este órgano legislativo, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, queda suspendida la 10ª reunión ordinaria de trabajo hasta nuevo aviso. Conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, declaró clausurado el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 64ª legislatura en la Cámara de Senadores. Esta declaratoria, publicada en la Gaceta Parlamentaria, fue notificada, por supuesto, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y asimismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también, por cierto, a las legislaturas de las entidades federativas. Senadoras y senadores de diversas fracciones parlamentarias aseguraron que la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis provocada por la emergencia sanitaria es esencial para la recuperación económica de nuestro país. Durante la mesa de diálogo virtual nombrada Atención Inmediata a la Crisis de las Micro y Pequeñas Empresas, que fue organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, integrantes del Senado coincidieron en la necesidad de emprender acciones inmediatas para evitar que las MIPYMES quiebren y se pierdan empleos. Integrantes de diversas fracciones parlamentarias del Senado de la República coincidieron en que el apoyo al sector agropecuario, especialmente a los pequeños productores, será crucial para garantizar a la ciudadanía el acceso a alimentos durante la pandemia por COVID-19. Durante la mesa de diálogo Cadena Agropecuaria y Alimentación, que fue organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, senadoras y senadores concordaron en la necesidad de brindarle un presupuesto suficiente y digno al campo para impulsar la producción de alimentos. Senadoras y senadores también de distintas fracciones parlamentarias señalaron que urge proteger las fuentes formales de empleo ante la emergencia sanitaria que azota al país debido a la pandemia. Además, coincidieron en que solo con diálogo, también con unidad, por supuesto, México podrá salir adelante ante la crisis económica. Esto sucedió durante la mesa de trabajo virtual de análisis que se denominó Atención Inmediata a la Crisis, Macroeconomía y Políticas Públicas. Las y los legisladores propusieron ahí diversas medidas en materia económica que pueden ayudar a las autoridades a enfrentar la crisis que atraviesa el país. En México y en el mundo, 70% de las personas que trabajan en el sector salud son mujeres.
Son ellas las que realmente enfrentan las condiciones precarias en el trabajo ante la pandemia de COVID-19. Así lo afirmó por lo menos la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. Lo hizo durante el conversatorio denominado ¿Volver a la normalidad o construir una nueva? La legisladora también indicó que ve incapacidad del Estado y condiciones precarias en los sistemas de salud. La Secretaría de Gobernación informó al Senado de la República que en la actualidad el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuenta con 1.162 personas protegidas, de los cuales 778 son defensoras y defensores de los derechos humanos, además de 384 periodistas. La dependencia señala que el mecanismo se encuentra en un proceso de reingeniería institucional y que desde noviembre de 2019 se lleva a cabo un proceso de cambio de escoltas para transitar hacia una empresa privada al servicio de protección federal. La Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo Federal la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019. El oficio, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que por instrucciones del presidente de la República y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74 de nuestra Constitución, se envía el comunicado respectivo, así como una memoria USB, que es la que contiene los 8 tomos con información de los resultados generales del Gobierno federal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de órganos autónomos, entidades paraestatales y también empresas productivas del Estado. La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados va a emitir una opinión respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para reorientar el presupuesto y atender la emergencia sanitaria. Así lo expresó la presidenta de esta comisión, quien destacó que en la opinión se va a plasmar una visión plural de todos los grupos parlamentarios. Pero aquí vamos a ser plurales, aquí vamos a trabajar todos juntos para sacar una opinión de peso, una opinión que de verdad sume y no que reste, pero sobre todo para que también a mí no me gustaría que estas zonas metropolitanas que han sido tan abandonadas en años anteriores, porque han sido abandonadas, que sigan siendo abandonadas. Las y los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo Metropolitano manifestaron sus posturas con respecto a esta reasignación que propone el Ejecutivo Federal de los recursos del Fondo Metropolitano. Vea. Los recursos del Fondo Metropolitano solo se pueden destinar a proyectos de infraestructura. No se pueden ocupar para otorgar créditos o apoyos económicos. Yo estaría de acuerdo en que el Fondo Metropolitano sea tomado para atender esta emergencia. Yo decía que esperemos al dictamen de la Comisión de Presupuesto para entonces habilitar, si es necesario, un transitorio en donde externemos esta preocupación de lo que va a implicar el impacto de este recurso en zonas donde más se ha afectado en la pandemia. Que los recursos del Fondo Metropolitano puedan destinarse a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad. En este caso no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos propuestas.